En pleno 2025 hay territorios donde la ley la escriben los cárteles, no el gobierno. Ahora no estoy hablando de México ni de Colombia, estoy hablando de Estados Unidos. Pues en California, en Round Valley, hay esclavitud narco. Las tierras de las tribus en Mendocino se convirtieron en grandes cultivos ilegales de marihuana con gente esclavizada. El sheriff local le dijo a The Epoch Times que hay trabajo forzado, hay trata de personas, donde justamente las políticas santuario y el sistema de multas irrisorios son los que justamente alimentan el negocio. Hoy el mercado negro está matando al mercado legal. En Round Valley, California, las comunidades nativas han sido cooptadas, silenciadas, algo que los medios no cuentan. Es así que hoy en América Revelada vamos a mostrar cómo operan los cárteles en tierras tribales, por qué el Estado no llega y qué haría falta para devolverles la libertad a quienes quedaron atrapados. Quédese que ahora vamos con los datos. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy le voy a contar una historia de California, que justamente el sheriff local habló con The Epoch Times y le habló sobre este tema porque le aseguro que por momentos va a pensar que estamos hablando de México o de algún país de Latinoamérica, pero no. Esto está ocurriendo en Estados Unidos, en California. Hay zonas donde el gobierno del estado no manda, donde la ley la imponen los cárteles mexicanos. En pleno 2025 hay cientos de personas que viven bajo lo que el propio sheriff llama de narcoesclavitud. Esto es Round Valley, en el condado de Mendocino. Estas tierras pertenecen a la Round Valley Indian Tribes, que es una confederación de pueblos nativos americanos. Es una zona montañosa que está aislada, con caminos de tierra y un acceso casi imposible, y que hoy está plagada de cultivos ilegales de marihuana. El sheriff Matt Kendall, que nació y creció en la zona, dijo que es donde empieza el problema y nunca termina. Según sus propias estimaciones, hasta el 80% de la marihuana ilegal del condado se cultiva en las tierras del valle, es decir, que la mayoría está dentro de las tierras tribales. Todo esto ha sido confirmado por imágenes satelitales y sobrevuelos que muestran un mar de invernaderos ilegales con miles y miles de estructuras improvisadas entre los árboles. Ahora, este no es únicamente un problema ambiental, del cual ya vamos a hablar, sino que se trata de algo mucho más grave. El trasfondo es que hay dos cárteles mexicanos que se disputan el control de la zona. El cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. Ambos se aprovecharon de dos vacíos legales que el mismo gobierno de California creó. El primero es la soberanía tribal, que limita la acción de las autoridades fuera de ciertos protocolos federales. Y en segundo lugar, las políticas santuario, que se aprobaron en 2018, que impiden a la policía local colaborar con agentes de inmigración o con el ICE, que dan como resultado un territorio donde los cárteles operan con casi total impunidad. Mientras el sheriff Kendall tiene solo 6 agentes, escuche bien, 6 agentes para cubrir más de 3.500 millas cuadradas. Aquí está el sheriff Kendall que está viendo en pantalla. Él cuenta que los tiroteos son constantes y todos tienen vínculos con el cártel, la familia michoacana. El sheriff dice que el suelo del valle está lleno de casquillos y los cárteles pintan sus marcas en paredes, en caminos, en puentes para marcar territorio. Pero además de las drogas, hay un negocio aún más perverso, el de personas. Muchos de los que trabajan en estos cultivos son migrantes ilegales de México, de Honduras o El Salvador, que cayeron en deuda con los cárteles al ayudarlos a cruzar la frontera. Y una vez que están en Estados Unidos les prometen trabajo y terminan esclavizados viviendo en carpas, siendo vigilados, sin documentos y sin cobrar un centavo por el trabajo que hacen. El sheriff lo llama narcoesclavitud y no exagera, pues los encierran en campamentos sin agua ni luz, donde trabajan hasta 16 horas por día cultivando marihuana sin recibir dinero. El sheriff cuenta el caso de un joven mexicano que lo llevaron engañado, le prometieron trabajo en la industria maderera en el estado de Washington y meses después lo encontraron perdido en el bosque, sin saber siquiera que estaba en California. Él había sido traficado y esclavizado en un cultivo ilegal.
Y no es el único. El sheriff también contó que ha rescatado a familias enteras que lograron escapar por el monte. Personas que también pensaban que estaban en otro estado porque ni siquiera sabían dónde los habían llevado estos cárteles. Y a una pareja, por ejemplo, el capataz les incendió el coche cuando intentaron huir. Y mientras todo esto ocurre, las tribus viven entre el miedo y el silencio porque la seguridad no llega. Algunos han llegado a denunciar la invasión de los cárteles, pero hay líderes de esas tribus que han aceptado dinero o vehículos a cambio de permitir el uso de sus tierras, entonces no quieren denunciarlos. Sin embargo, en muchos casos, al final los cárteles se quedan con todo. Y quien intenta oponerse, desaparece. De hecho, las paredes del pueblo están cubiertas con retratos de mujeres desaparecidas, como el caso de Khadija Rose Britton, que fue secuestrada a punta de pistola en el año 2018. Y nadie habla de ese caso. Todos tienen miedo. Y mientras tanto, los niños fuman marihuana a los 10 años. Las sobredosis, por ejemplo, las sobredosis por fentanilo son el triple del promedio estatal. Y el sheriff, no puede ni siquiera pedir ayuda federal sin que enfrente demandas de las mismas tribus que se quejan de las redadas policiales. Están justamente protegiendo a los cárteles porque les dan algo de dinero. El sheriff cree que estas tribus deberían tener su soberanía. Sin embargo, no se dan cuenta que están siendo invadidas por los cárteles desde adentro. Ahora, lo que pasa en Round Valley no es casualidad. Justamente es el resultado directo de las leyes aprobadas por el gobierno de California. Las leyes que en la práctica terminaron protegiendo a los cárteles. En el año 2018, el entonces gobernador Jerry Brown firmó la ley SB 54, conocida como la Ley Santuario, que como ya hablamos en otros episodios sobre las leyes santuario, esta ley prohíbe que la policía local de California comparta información con agencias federales de inmigración, como el ICE, y prohíbe también compartir información sobre el estatus migratorio de los detenidos, por más que hayan sospechas de vínculos criminales. Es por eso que el sheriff Kendall dijo a The Epoch Times: aunque sepamos que los trabajadores de los cultivos son ilegales o víctimas de trata, no podemos pedir ayuda federal. La ley nos lo impide. Entonces, si resumimos esta historia hasta aquí, los cárteles pueden contrabandear personas, armas, drogas a tierras tribales sin que el Estado pueda intervenir con fuerza. Y cuando la policía local intenta actuar, es la policía la que termina demandada por violar la soberanía tribal o discriminar a migrantes. Parece que estoy hablando del mundo al revés, ¿verdad? Pero no, esto es California. De hecho, en el mes de abril de este año, la tribu de Round Valley demandó al sheriff Kendall por allanar cultivos en territorio indígena. ¿Cuál fue el reclamo? Dicen que las redadas destruyeron plantas medicinales y cultivos soberanos. Pero según el sheriff, muchos de esos cultivos estaban financiados por los cárteles mexicanos y con trabajadores en situación de esclavitud. Ahora, si todo esto ya le suena absurdo, escuche este dato. En California, cultivar miles de plantas de marihuana de manera ilegal solo cuesta una multa de, tiro un número, $500. Cultivar miles de plantas de marihuana de manera ilegal en California le cuesta una multa de $500. Entonces, ahora, $500 no por planta, sino por toda la operación. Como dice el sheriff Kendall, eso es un chiste, ¿verdad? Ahora, para que entendamos un poco de qué se trata, imagine un camión cargado con 2,000 kilos de marihuana de manera ilegal. Esa persona solo va a ser punida con una multa de $500. Una broma, ¿verdad? Pues en California esa es la realidad. Mientras tanto, los pequeños productores legales de marihuana son los que pagan impuestos, los permisos, controles sanitarios. Están quebrando justamente uno por este sistema ilegal. Hoy el propio sheriff dice que el mercado negro está matando al mercado legal. Y tiene razón, porque competir contra los precios del narco es imposible, sobre todo cuando el Estado es el que castiga al legal y subsidia al ilegal con impunidad.
Kendall cuenta que mientras el cannabis legal se vende a unos $1,000 la libra, el ilegal se vende a menos de $300. Ahora, la diferencia de precio no es porque es más eficiente, precisamente, sino por la corrupción y por la mano de obra esclava. Mientras que el gobernador Gavin Newsom presume de haber creado un task force estatal para combatir los cultivos ilegales. Pero según los datos del propio Departamento de Control del Cannabis, en 2 años se destruyeron menos del 1% de las plantas ilegales estimadas en el condado. El resto sigue ahí, creciendo, multiplicándose, envenenando el suelo y las aguas del norte del estado, ya que usan pesticidas que no son permitidos y que justamente están contaminando la tierra y el agua. Además, por supuesto, del lavado de dinero, además del trabajo forzado, además de la trata de personas. Mientras que en Los Ángeles y en San Francisco la discusión política sigue siendo la misma: legalizar para regular. Aunque bueno, la realidad muestra lo contrario. La legalización sin control fue justamente el mayor incentivo para que el crimen organizado tomara el control. A todo esto, los cárteles no solo dominan el negocio, sino que además lo marcan, como dije antes, y hasta lo publicitan, pintando murales, caminos, túneles. Y cada año durante la cosecha, el sheriff espera justamente más robos, más asesinatos, más caos. Round Valley hoy es un espejo de lo que ocurre en muchos otros condados del norte del estado, donde justamente las autoridades quedan sin recursos y las leyes protegen al criminal. Mientras que, bueno, las comunidades quedan atrapadas entre el miedo y la impunidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que un estado con uno de los presupuestos más altos del país, como es California, no pueda liberar un valle de menos de 4,000 habitantes del control de los cárteles? El gobernador Gavin Newsom dice que el problema está bajo control y que su fuerza unificada de control del cannabis ya ha realizado más de 40 operativos en Mendocino. Pero cuando uno mira los números, la historia se ve diferente, porque de los más de 8 millones de plantas ilegales que se estima que hay en esa zona, las autoridades destruyeron apenas 46,000, es decir, que es un 0,5% del total, una gota en el océano. Pero la oficina del gobernador dice que la prioridad es proteger el medio ambiente y alinear las políticas con la justicia social. Vamos de nuevo con la justicia social. Pero si vamos a los hechos, las políticas progresistas de California, como la ley santuario que prohíbe cooperar con las autoridades federales de inmigración, han terminado protegiendo a los cárteles más que a las comunidades indígenas o a los ciudadanos. Esto es algo que un ex miembro del Consejo de las Tribus Indígenas de Round Valley pidió justamente no ser identificado por temor a represalias de los cárteles. Sugirió que el ICE podría intervenir para expulsar a los miembros de los cárteles y a los inmigrantes ilegales que están explotando a los miembros de las tribus en tierras nativas. Es decir, que bueno, su propuesta es erradicar a los cárteles de Round Valley, implicando que eso significaría pedir ayuda al gobierno federal. Pero esto es algo que el gobernador Newsom no ha permitido hasta ahora, porque lo considera como una violación a la soberanía. Mientras tanto, los cárteles avanzan, las tribus denuncian que viven con miedo y los habitantes en Round Valley, americanos de nacimiento, dicen que su tierra está intoxicada por los químicos que se usan y que ya no parecen tampoco pertenecer a Estados Unidos, sino a una zona tomada por el crimen. Y esta historia no la cuentan los medios nacionales. Justamente prefieren el silencio. No hay documentales, no hay portadas, no hay indignación. Parece que en California los abusos solo indignan cuando contradicen el discurso progresista, este discurso de inclusión, de diversidad, de justicia social. Mientras que en Round Valley el crimen es el que manda. Los cárteles son los que controlan el territorio. Las familias indígenas viven con miedo. Porque los mismos políticos que hablan de derechos humanos son los que defienden estas leyes que impiden detener a los criminales, por más que el narcotráfico esté operando con total impunidad y miles de personas sean esclavizadas en cultivos ilegales.
Por otro lado, de nuevo, cuando esta información no se cuenta, cuando los medios deciden no darle un espacio a una historia como esta, a lo que no se le está dando espacio es a la verdad. No se le está dando espacio a la confianza, a la justicia. Y justamente se termina condenando a los que realmente están sufriendo, a las verdaderas víctimas de este problema. Ahora, ¿qué puede pasar cuando un Estado, justamente en nombre de la justicia social, confunde compasión con impunidad? Déjeme su opinión ahí más abajo, porque lamentablemente hay muchos mundos al revés, donde el criminal tiene más licencias que una persona honesta. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si le parece importante este tema, compártalo con todos sus contactos. Déjenos ahí abajo su poderoso me gusta. Recuerde suscribirse para seguir conociendo la verdad que otros prefieren ocultar. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.